Hace unos años, mi viejo y yo estábamos charlando acerca de irnos de caminata al Parque Provincial Algonquin, un lugar que él conocía a la perfección, ya que lo había visitado varias veces y creció por esos lares. Lamentablemente, su salud iba en picada y tuvimos que cancelar nuestro viaje. Me dijo que probablemente era lo mejor, ya que no podría protegerme del Wendigo si se cruzaba en nuestro camino. Mi padre es mitad indígena, con su mamá siendo Cree y Haram, y su papá escocés. Debido a que su mamá fue separada de su hogar cuando era una niña y la mandaron a internados, perdió su estatus como miembro de la comunidad indígena y no le permitieron vivir en la reserva. Sin embargo, se estableció justo en las afueras, cerca del Parque Provincial Algonquin. Mi viejo tenía muchos amigos en la reserva y solía ir con ellos al parque para hacer excursiones y cazar cuando era joven. Vieron muchas cosas extrañas en las partes más profundas del bosque, pero esta es la historia que me compartió aquel día. Mi viejo estaba de excursión con un amigo llamado Juan cuando ambos rondaban los 20 y pico. Ya llevaban varios días en el parque, acampando de noche y continuando por la mañana. Estaban bastante adentrados en el bosque. Era finales de octubre y se estaba poniendo más frío con cada día que pasaba, pero estaban preparados para eso y acampaban incluso en pleno invierno. Una noche, cuando la temperatura bajó a congelar, decidieron que era hora de armar el campamento y prender una fogata. Estaban recolectando leña cuando mi viejo escuchó algo: el llanto de un bebé o un niño. Mi viejo había crecido durante la Gran Depresión y había escuchado historias de personas abandonando bebés y niños no deseados en el bosque. Comenzó a seguir el llanto cuando Juan agarró su brazo. «No te vayas para allá. No es lo que crees», dijo Juan, luciendo un poco pálido. «Debemos mudar nuestro campamento o esa cosa seguirá llorando y acercándose». Mi viejo estaba confundido, sin entender lo que su amigo quería decir. Pero, ¿y si es alguien que necesita ayuda? ¿Un niño o algún otro excursionista perdido?, respondió, liberándose del agarre de su amigo. Juan cargó su rifle de caza y le dijo a mi viejo que hiciera lo mismo antes de ir a investigar. El bosque estaba en penumbra mientras se acercaban al llanto. A medida que atravesaron un espeso grupo de árboles, llegaron a un antiguo campamento. En el suelo yacía un niño que parecía tener no más de 1 año. Mi viejo comenzó a caminar hacia él, pero Juan lo detuvo, diciéndole que esperara. Cuando mi viejo miró hacia atrás, el niño comenzó a cambiar. Se puso de pie, con las piernas creciendo largas y doblándose, como si tuviera 2 juegos de rodillas, cada una doblando en una dirección diferente. Sus brazos eran similares, con 2 codos por brazo, uno doblando hacia adelante y el otro hacia atrás. Su torso creció al tamaño de un hombre grande, con costillas que sobresalían como amenazando con perforar la piel. Su cabeza creció al tamaño de la de un hombre adulto, con una boca tan grande que ocupaba la mayor parte de su rostro. Cuando su mandíbula se desencajó, volvió a llorar, como si intentara atraerlos más hacia él. Juan comenzó a recitar un conjuro, y la criatura gritó, como si estuviera sufriendo antes de salir corriendo, sabiendo que no sería la presa fácil que buscaba. Mi viejo estaba congelado en el lugar. «¿Qué fue eso, Juan?», preguntó mi viejo. «Wendigo, el espíritu de una persona que se perdió en el bosque y murió de hambre. Se dice que el espíritu, con el tiempo, se retuerce y se vuelve malévolo. Nunca debes acercarte a uno sin protegerte primero. Ahora, vámonos. Mudemos el campamento. Este es su territorio de caza y volverá». Mi viejo, ahora en sus últimos 80 años, cada vez que cuenta esta historia, todavía parece aterrado. Ahora es un paciente terminal, y me pidió que lleve sus cenizas al Parque Algonquin, al igual que hizo con las de Juan, y las esparza por el bosque. Pero me recordó que nunca vaya solo, no sea que me encuentre cara a cara con el Wendigo. Cuando tenía 9 años, pasé por una fase en la que estaba fascinado con mi tío, quien era dueño de un lugar de alquiler de vehículos todoterreno.
Cuando se presentó la oportunidad de acercarme más a mi tío Javier, la aproveché. Nunca antes había ido de camping, pero mi tío Javier y mi primo Marcos pasaban mucho tiempo en el bosque porque eran cazadores de Bigfoot, así que me sentí seguro yendo allí con ellos. Sin embargo, esta no es una historia de Bigfoot. El viaje de camping comenzó siendo realmente divertido. Tío Javier trajo algunas cervezas y me dejó probar un sorbo de su lata, y me gustó mucho. Marcos, quien tenía la misma edad que yo, y yo jugábamos juntos en las hojas, lanzando piedras a los árboles, quitándonos las camisetas y comparando músculos como lo harían los adolescentes. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que nos diéramos cuenta, llegó la noche. Montamos nuestras tiendas, Marcos y yo compartiendo una, mientras que el tío Javier dormía solo en la tienda más grande. En medio de la noche, nos despertó el sonido de hojas crujientes. Asustado, me acurruqué más cerca de Marcos y enterré mi rostro en su pecho. La cremallera de la tienda comenzó a abrirse y podía sentir que temblaba de terror. Emergió mi tío Javier, quien aparentemente había olvidado que tenía un cliente temprano por la mañana y necesitaba regresar a la ciudad de inmediato. Pero yo no estaba listo para irme todavía. Aunque este viaje originalmente fue solo una estratagema para acercarme a mi tío Javier, estaba disfrutando mi tiempo con Marcos. Le suplicamos y le rogamos que nos dejara atrás, diciéndole que podía recogernos al día siguiente si nos quedábamos quietos. Alegremente, aceptó. La familia significa mucho para el tío Javier, así que estaba emocionado de ver a su sobrino y a su hijo finalmente convirtiéndose en amigos. Marcos y yo pasamos un buen rato juntos. Aunque habíamos salido algunas veces en reuniones familiares antes, por alguna razón nunca congeniamos, pero este viaje de camping fue exactamente lo que necesitábamos. Sin embargo, la tragedia llegó cuando, en medio de la noche, sentí la necesidad urgente de ir al baño. Javier nos había advertido que ciertos animales peligrosos son atraídos por las feromonas presentes en la orina, así que tuve que alejarme del campamento. Marcos me acompañó. Normalmente prefiero estar solo, pero por alguna razón me sentía más seguro cuando él estaba cerca. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Si alguna vez has visto la película The Blair Witch Project, recordarás que los protagonistas encuentran extrañas figuras de palos, similar a lo que empezamos a encontrar. En ese momento, no había visto esa película, pero Marcos sí. Así que cuando encontró este extraño haz de palos cuidadosamente dispuestos, me agarró de la mano y comenzamos a correr. No sé cuánto tiempo corrimos, pero en un momento dado, tropecé y mi pie quedó atrapado bajo una raíz pesada. Creo que me torcí el tobillo. Ya no podía correr, pero afortunadamente escuchamos autos cerca. Estábamos cerca de una carretera. No podíamos determinar la dirección de dónde venían, pero llenaron nuestros corazones ansiosos de esperanza. Marcos tomó su cuchillo y talló nuestros nombres en un árbol para saber si estábamos dando vueltas en círculos. Me ayudó a levantarme para seguir adelante, porque no podíamos permitirnos detenernos. Mi corazón latía más rápido de lo que lo había hecho nunca. Los sonidos de los autos estaban cada vez más cerca. Incluso podíamos distinguir una tenue luz de faros a lo lejos. Recuerdo sentir alivio cuando vi a Marcos sonreír, pero aún no había terminado. Desde atrás, podíamos escuchar pasos, y juraría que oí un risueño, pero otro conjunto de sonidos venía desde la dirección opuesta. Las canciones familiares de una cierta radio retumbaban hacia nosotros desde la carretera. Era el coche del tío Javier. Aparentemente, cambió de opinión y nos recogió. Fuimos solo niños asustados en el bosque, a punto de perdernos, o algo nos perseguía en nuestro momento más vulnerable. Hace algunos años, cuando apenas tenía 19, me encontré completamente perdido en los bosques que se extienden entre Ohio y Virginia Occidental. Mi casa se ubica justo en la frontera de estos dos estados, en una zona densamente arbolada, y esa noche en particular estaba pasándola bien con un grupo de amigos en la casa de Jonas. Nos encontrábamos afuera,
riendo, tomando algo alrededor de una fogata en el patio de Jonas. La noche estaba genial, y ninguno de nosotros quería que terminara. Cuando el fuego empezó a apagarse, Jonas se levantó con la determinación de conseguir más leña. Lo vimos alejarse y esperamos su regreso, pero los minutos pasaron y Jonas no volvía. La inquietud se apoderó de mí después de 15 minutos de su ausencia. ¿Quizás necesitaba ayuda con la leña? Pensé, así que me puse de pie y me dirigí hacia la parte trasera de la casa, donde se guardaba la madera. El montón estaba justo en el límite del bosque, y ahí lo encontré a Jonas. Estaba parado rígido, temblando y pálido como un fantasma. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos, clavados en algún punto dentro del bosque. Traté de sacudirlo y preguntarle qué sucedía, pero apenas movió un brazo tembloroso para señalar. Siguiendo la dirección de su dedo, me encontré con unos enormes ojos blancos y circulares mirándonos a pocos metros del suelo. La criatura, sea lo que fuese, estaba agachada o era de baja estatura. Permanecimos ahí, paralizados, sin atrevernos a movernos ni a respirar. Y entonces, la criatura se puso de pie. Vestía una camisa a cuadros roja y vaqueros azules. Era extremadamente delgada y medía al menos 9 pies de altura. No tenía nariz ni orejas, ni cabello, solo ojos brillantes y una boca esquelética. Sin pensarlo, Jonas y yo salimos corriendo hacia el bosque y pronto nos perdimos de vista el uno al otro. No me importaba, solo sabía que corría en dirección opuesta a la criatura. Pronto escuché pasos rápidos entre los arbustos detrás de mí, demasiado veloces para ser Jonas. Sonaban como si fueran de 4 patas. Se acercaban. Me di la vuelta mientras corría y lamenté haberlo hecho. Vi sus ojos brillantes fijos en mí, y entonces caí en un agujero, una especie de trampa. Caí unos 5 pies en la tierra, y me di cuenta de que estaba en apuros. De repente, escuché el sonido de una campana como una alarma, seguido de voces. Frases como, "creo que lo tenemos", sugerían que eran cazadores locales. No dispuestos a correr riesgos, comencé a trepar fuera del agujero lo más rápido posible. No podía ver ni a los cazadores ni a la criatura mientras escudriñaba en todas direcciones. Me di cuenta de que estaba completamente y desesperadamente perdido. Casi me doy por vencido, pero luego pensé que si había cazadores, debía haber civilización cercana. Después de una hora de búsqueda interminable, encontré algo, una cabaña vacía. Estaba desbloqueada y me dejé entrar. No recuerdo si me desmayé o simplemente me derrumbé por agotamiento, pero me desperté más tarde al sonido de un grito agudo. Sin saber qué era, decidí esconderme debajo de la cama cercana. Un tiempo después, escuché a alguien caminar alrededor de la cabaña, como si intentara encontrar una forma de entrar. Agradecí haber cerrado con llave la puerta. Pensé que podría esperar hasta la mañana o hasta que llegara ayuda, pero luego recordé la ventana. Estaba abierta de par en par, y los pasos se acercaban a ese lado de la cabaña. Tuve una idea. Salí arrastrándome de debajo de la cama y abrí la puerta. Los pasos se detuvieron por un momento antes de acelerarse y dirigirse hacia mí. Corrí hacia la parte trasera de la cabaña, hacia la ventana. Salté por ella tan silenciosamente como pude, y corrí de nuevo hacia el bosque. Miré hacia atrás, y apenas vi la silueta demasiado alta de algo parado en la ventana, observándome mientras intentaba escapar. Su cabeza estaba inclinada, y había líquido rojo fresco en su boca. Finalmente, encontré el camino de regreso a mi casa, pero no a Jonas. Aquella noche, recorrí 8 millas junto con mis amigos restantes, a quienes les conté esta historia. Desde entonces, nos referimos a la criatura como Bubba Jack. No hay razón detrás de ese nombre, solo suena espeluznante. La próxima vez que estés en el bosque, ten cuidado, porque podrías perderte y podrían acecharte. Fue mi primera vez acampando, y mi familia nos llevó a un bosque en el sur de California. Pensaron que ya era hora de tener unas vacaciones familiares adecuadas.
Llegamos alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol aún estaba alto. Nos aventuramos en una caminata profunda en el bosque hasta que encontramos un lugar lo suficientemente alejado de la civilización, ya que había otro camping cercano. Encontramos un buen lugar y cuando el sol comenzó a ponerse, mi tío me envió con mi sobrina de 6 años en un momento para buscar leña. Fuimos juntos, y mientras tanto, intentaba contarle a mi sobrina tantos datos sobre el bosque como fuera posible, ya que siempre quería aprender algo nuevo y me miraba con admiración. Nos tomamos nuestro tiempo y regresamos unos 20 minutos después. Eran alrededor de las 9 p.m. y casi todos los niños y padres estaban dormidos. Mi amigo, que era nuestro invitado, y nuestros primos, así como mi tío, estaban despiertos. El fuego se estaba apagando lentamente y fui a buscar más leña. Mi amigo me preguntó si quería que se uniera a mí. Le dije que no se preocupara, que volvería enseguida, pero pronto lamentaría esa respuesta. Caminé unos minutos hacia el bosque. Sabía que debía apurarme porque podía escuchar a mi tío y mi amigo hablando, pero ya no veía el fuego. Recogí algunas ramitas y comencé a regresar, pero tenía problemas para encontrar el camino. Empecé a entrar en pánico y me detuve para mirar alrededor. Fue entonces cuando escuché el sonido de una rama rompiéndose. Mi corazón pareció congelarse. «Hola», grité, cuando otro crujido ocurrió, aún más cerca. Pánico. Comencé a correr, pero me detuve de nuevo, dándome cuenta de que ya no tenía sentido de la dirección. No sabía a dónde ir, dónde estaba el campamento, y ahora esos pasos ominosos se acercaban. Eran pasos demasiado deliberados y pesados. Reuní mi valentía y grité por mi familia, sin importarme si mi perseguidor me escuchaba. Esto también confirmó que quien me seguía no era alguien que conociera, porque no respondieron a mis llamadas. Tropecé por unos 5 minutos más, mientras los pasos seguían acercándose. No veía ninguna señal, nada familiar. Seguí caminando, esperando ver algo conocido, cuando encontré un río. Recordé que estábamos cerca de un cuerpo de agua, pero creía que se desviaba hacia un río. Comencé a correr hacia él, desesperado, buscando algo familiar pero sin éxito. Me había enfocado en armar las tiendas, después de todo. Un ruido detrás de mí llamó mi atención. Me volví para ver finalmente a mi perseguidor. Había una silueta alta y delgada, y por un momento creí que era mi amigo, ya que se asemejaba a su forma. Pero esta suposición estaba equivocada. Di un paso más cerca del hombre, tratando de sacarle alguna palabra, pero él permaneció inmóvil. No tardé en adaptar mis ojos a la oscuridad y pronto distinguí detalles. Había una cicatriz masiva sobre ambos ojos, su ropa estaba desgarrada y sucia, y cuando vi que tenía algo afilado y brillante en la mano, corrí de vuelta hacia la colina, esperando estar cerca del campamento, cerca de cualquiera que pudiera escucharme. Eventualmente me encontré en el medio del sendero que mostraba que el otro campamento estaba cerrado. Corrí en esa dirección y de repente vi lo que parecían ser 2 familias, un total de 8 personas, buscándome con linternas iluminando el bosque. Me encontraron y me reuní con mis amigos y familiares. Inmediatamente les conté la historia del hombre con la ropa rasgada y los ojos cicatrizados. Había estado perdido durante más de 2 horas y estuve a punto de ser atacado. Este evento no me impidió acampar en el futuro, pero me mantuvo alejado de aventurarme en el bosque donde no había senderos ni puntos de referencia. Wyoming, el estado menos poblado de los Estados Unidos, es, no obstante, uno de los más hermosos con paisajes que van desde colinas onduladas y arbustos de salvia, hasta densos bosques con montañas, ríos y arroyos. Es ahí donde llamo hogar. Crecí en el rancho de mi familia fuera de Cody, un poco sobre mí, mido 6'4" y peso 220 libras. Mi familia cercana me llama chico de granja, y lo tomo con orgullo.
Mi pasatiempo favorito es la pesca con mosca. Nada es más emocionante que ver cómo una trucha se traga tu mosca. Wyoming, de hecho, es de clase mundial y conocido por la pesca con mosca. Mi río favorito para pescar es el Snake River. Es un poco lejos de mi casa. Toma un poco de tiempo llegar a mi lugar favorito, pero vale la pena. Mi encuentro aterrador ocurrió en 2013, cuando tenía 19 años, en pleno verano, en julio, alrededor de las 3 de la tarde. Recuerdo la hora exacta después de este incidente. Para llegar al lugar, hay que tomar un camino de tierra 3 millas hacia adentro, estacionar en un pequeño espacio y luego caminar 1 kilómetro más hacia el bosque. Sinceramente, no tengo idea de cómo mi papá encontró este lugar, pero déjenme decirles que está lleno de truchas arcoíris. Al salir del bosque, llegas a la orilla del río. Tiene unos 10 metros de ancho y en el lado opuesto, el agua fluye rápidamente. Hay muchas pozas lentas y profundas hacia mi lado, perfectas para pescar. Después de pescar durante unos 45 minutos, lancé mi anzuelo de nuevo cuando de repente escuché un árbol caer al otro lado del río con un fuerte estruendo. Me asustó mucho porque estaba tan concentrado en el río que no lo había notado. El río no era tan ruidoso en esta sección porque el agua no se movía tan rápido, así que tengan eso en cuenta. Miré en la dirección del estruendo y allí lo vi. Un animal con pelaje negro azabache bajaba lentamente hacia el río. A primera vista pensé que era un oso negro, pero después de una inspección más cercana, me di cuenta de que no era un oso, sino un perro negro grande. Luego, pensé que podría ser un lobo negro de Yellowstone, pero lo descarté porque era demasiado grande. Cuando realmente lo vi, mi mente se quedó en blanco. Salió de los árboles hasta la orilla opuesta y se detuvo. Tenía los ojos ámbar más hermosos y aterradores que me miraban. Tenía una cabeza de lobo con dientes afilados. Se veía muy bien cuidado y en excelente forma, con patas delgadas pero con garras afiladas. Esa fue la parte más aterradora. Incluso, recuerdo quitarme las gafas y frotarme los ojos para ver si lo que veía era real. Lo más extraño fue que caminó y se sentó pacientemente en la orilla opuesta, como un perro doméstico observándome pescar con curiosidad. No parecía querer hacerme daño. Rápidamente recogí mi línea, atrapé un pez enorme, lo desenganché y estaba a punto de soltarlo cuando el hombre perro gruñó profundamente, difícil de describir con palabras. Me quedé congelado al verlo ponerse de pie en 2 patas y empezar a cruzar el río hacia mí como una persona. Comencé a moverme rápidamente hacia mi lado de la orilla, cuando emitió un gruñido corto pero fuerte, y señaló con su garra al pez en mi mano. Había tantos pensamientos en mi cabeza, que rápidamente salí del agua, dejé caer el pez, y corrí hacia el bosque con las manos en alto. Incluso, recuerdo decir, «Es todo tuyo», varias veces. El hombre perro cruzó el río. Fue hacia mi pez aún saltando en el suelo y lo recogió con una pata. Me miró como diciendo, «¿En serio? ¿Ensuciaste mi comida?». Luego pasó su garra por las branquias del pez y la boca, como lo haría una persona. Volvió al río con el pez ahora enganchado en su garra y lo movió de un lado a otro, como lavándolo. Luego lo puso en su boca y volvió a ponerse en 4 patas, cruzando el río de nuevo. Miró hacia atrás una vez más. Sacó el pez de su boca y lo agitó un poco, burlándose de mí, antes de correr de regreso al bosque. Corrí hacia mi camioneta, metí mis cosas en el maletero y me fui a toda velocidad a casa. Me detuvieron, desafortunadamente, pero le conté todo al oficial y me dejó ir con una advertencia al ver que estaba en un estado de pánico. Le conté a mi familia. Estaban asombrados, pero al final me creyeron. Sin duda, esto ha sido lo más loco y antinatural que me ha sucedido. Sigo yendo a pescar con mosca, pero nunca volveré a ese lugar. Recuerden que algunas cosas en este mundo están fuera de lo natural y nunca se sabe con certeza lo que podría suceder. Esto ocurrió cuando solo tenía 15 años.
en un pequeño pueblo llamado Cleveland, Oklahoma. Vivía en las afueras de ese pueblo. Era un sábado de fin de semana largo por el día del trabajo. Mi hermano y yo acabábamos de terminar de cenar con nuestros padres. Estaba ayudando a mi mamá a recoger la mesa cuando ella preguntó: «Me pregunto si hay muchas personas en el lago». Mi hermano respondió: «Voy a bajar y echar un vistazo». Y también me preguntó si quería acompañarlo. Respondí: «Claro, ¿por qué no?». Me puse los zapatos y nos subimos al auto de mi hermano. Luego nos dirigimos al lago. Eventualmente, llegamos al viejo puente, que era básicamente un gran tubo redondo cortado por la mitad, después de un pequeño arroyo con grava colocada sobre él. No había barandillas de ningún lado. Notamos a alguien o algo agachado, como si estuviera jugando con la grava. Mi hermano redujo la velocidad del auto. Al principio pensé que era un cazador debido a la época del año, pero cuando me di cuenta de que esa persona no llevaba un chaleco reflector, como los cazadores deben usar cuando cazan de noche, supe que algo no estaba bien. Esto se notaba bastante por lo oscuro que estaba poniéndose. Esta criatura tenía brazos gruesos, y aunque estaba agachada, debía medir al menos 1,80 m. No pude ver ropa en esta criatura y, cuando nos acercamos, se puso de pie y se volvió hacia nosotros. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo grande que era. Estoy hablando de 2 o 2,40 m de altura y muy peludo. No tenía cuello y extremidades muy largas. Lo que era muy notable eran sus ojos. Tenía ojos rojos muy oscuros que reflejaban las luces del auto. En ese momento, se apartó hacia la izquierda y se adentró en los arbustos espesos del lado derecho de la carretera. Mientras cruzábamos el puente, mi hermano conducía muy lentamente para que pudiéramos ver dónde iba esa cosa, pero no pudimos encontrarla. Mi hermano continuó conduciendo y fue entonces cuando le pregunté qué era esa cosa. Él respondió: «No sé, tal vez un cazador». Le dije que no podía ser un cazador, lo que sea que fuera, no llevaba ropa. No vi ningún vehículo alrededor. Por lo general, los cazadores estacionan sus autos en el lado de la carretera donde están los bosques. Condujimos durante unos minutos más y finalmente llegamos al lago. Había mucha gente en el lago y la mayoría de ellos estaban acampando y divirtiéndose. Mi hermano entonces dijo: «Volvamos al puente, veamos si esa cosa regresa». Le pregunté: «¿Estás seguro? ¿Y si decide ir tras nosotros?». Mi hermano dio la vuelta en el auto y regresamos al puente. Honestamente, no esperaba volver a verlo. Al igual que antes, cuando volvimos al puente, la criatura estaba en el medio del puente, agachada, jugando con la grava. Y al igual que antes, se puso de pie, se dio la vuelta y nos miró. Luego se apartó hacia el lado de la carretera mientras pasábamos. Conducimos lentamente, tratando de ver dónde estaba, pero no lo encontramos. Mi hermano se metió en un camino de entrada, retrocedió y estacionó en la cima de la colina que daba al puente. Luego apagó el auto. En ese momento, le pregunté qué estaba haciendo. Él respondió: «Quiero ver si vuelve», mientras observaba el puente. Ambos miramos fijamente durante unos buenos 20 minutos, pero no sucedió nada. Luego, mi hermano encendió el auto y regresamos a casa. Cuando entramos en la casa, le conté a mis padres lo que vimos. Mi papá se rió porque no cree en ese tipo de cosas. Mi madre le preguntó a mi hermano si eso era realmente lo que vio. Mi hermano respondió: «Eso es lo que parecía. Si acaso supongo que era simplemente una persona peluda corriendo por ahí». En ese momento, agarré el teléfono de la casa, fui a mi habitación y llamé a mi novio para contarle lo que vi. Al menos él me creyó. No he vuelto a ver lo que sea que vi esa noche, y no se lo conté a nadie durante años, hasta que conocí a mi ahora esposo. Admito que no quería contar esto antes, pero mi amigo me convenció de compartir mi experiencia. Este evento hizo que nunca quisiera volver a andar en mi moto por la noche.
Y cuando digo moto, me refiero a una Suzuki GSX-R600. Fue en abril de 2023 cuando estaba ayudando a uno de mis amigos que prácticamente vivía en el bosque. Hasta ese momento, solo creía en fantasmas, ya que había tenido encuentros con ellos antes. Sin embargo, lo que experimenté en esta historia no era un fantasma, era una entidad física. Ahora, para la historia, me pueden llamar Antonio. Mi amigo me llamó en mi noche libre y dijo: «Oye, Antonio, ¿te importaría venir y ayudarme a buscar a mi perro? Se escapó hace unas horas y aún no ha vuelto». Podía sentir el estrés en su voz. Suspiré y respondí: «Te dije que lo mantuvieras con correa». Su perro era una mezcla de Rottweiler y Pitbull, pero era una grandulona adorable que no lastimaba a nadie. Me vestí, agarré mi chaqueta y casco, saqué mi moto del cobertizo y cerré todo con llave. Salí a la carretera. La casa de Emilio no estaba lejos de la mía, a unos 40 minutos de distancia. Siempre tomaba esta tranquila carretera que disfrutaba recorriendo, pero esa noche sentí que algo me observaba. No sabía de qué dirección venían esos ojos que me observaban, así que aceleré. Aún así, sentía esos ojos en mí. Fue entonces cuando vi de manera rápida algo negro como la noche. Aceleré más, y lo que fuera parecía estar a la par conmigo. Aceleré por segunda vez, y fue entonces cuando vi algo parecido a los destellos de los ojos de un animal en la noche. Pero estos eran azules. ¿Qué tipo de animal tiene destellos azules en los ojos? Tan rápido como los vi, desaparecieron. Pero la sensación de ser observado persistía. No me detuve hasta llegar a la casa de Emilio. Él me estaba esperando afuera con linternas en mano. Le dije que abriera el garaje para que pudiera guardar mi moto. Por lo general, dejaba mi moto afuera, pero tan pronto como llegué, esa sensación de ser observado se intensificó. Mantuve mi casco puesto y le pregunté: «¿Estás bien? Siento como si me estuvieran observando». Incluso le pedí una de sus pistolas antes de salir. Nos dividimos para buscar al perro en direcciones diferentes. Tenía la pistola en mano y una linterna en la otra. Seguí adelante hasta que encontré un rastro, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado. Lo seguí, y la sensación de ser observado se intensificó. Miraba de un lado a otro, lamentando no quitarme el casco. No prestaba atención al suelo hasta que pisé algo. Era espeso y oscuro. Fue entonces cuando encontramos a su perro, atacada y mutilada por algo. Rápidamente agarré su collar, y fue entonces cuando escuché gruñidos, como cuando le quitas la comida a un perro mientras está comiendo. Busqué con la linterna y la pistola lista, y encontré la fuente del gruñido. Esta cosa era alta, más de 7'3", quizás 7'7", cubierta de pelo negro con una cabeza que se asemejaba a la de un perro masivo, pero estaba de pie sobre dos patas y sus brazos parecían demasiado largos. Seguí sus brazos hasta sus manos, cada una con 3 dedos principales y un pulgar con garras largas y oscuras, goteando algo. No, espera, eso tenía que ser sangre. Me di cuenta, volví la mirada hacia su rostro, cuando gruñó de nuevo. Levanté la pistola y apunté directamente a él. Disparé 2 veces, pero sé decir si lo alcancé porque la criatura ni siquiera reaccionó. No tuve otra opción, me di la vuelta y corrí. Y no voy a mentir, creo que me hice arriba en ese momento. La cosa estaba justo detrás de mí. Grité al aire de la noche: «Emilio, corre». Escuchó, y la cosa detrás de mí debe haber arrojado algo a mi cabeza, pero gracias a mi casco, el objeto rebotó. Emilio, que estaba mucho más cerca, llegó primero a la casa. Abrió la puerta trasera para mí, gritándome. Me volví por un momento para ver si aún me perseguían. Lo estaban, y corrían a 4 patas. Juro que en ese momento pensé que esa cosa estaba sonriendo. Entré rápidamente en la casa. Emilio cerró la puerta detrás de mí, y la cerró con llave. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Emilio, y yo me puse de pie. Corrí hacia todas las puertas y ventanas. Solo entonces me quité el casco, y para mi horror,
Estaba roto, herida en la parte posterior que casi llegaba a mi cabeza. Entonces escuchamos algo. Emilio, cállate, escucha. Podíamos oír una respiración pesada afuera. Emilio notó el collar empapado de sangre que aún tenía en la mano. Había una mezcla de miedo y rabia en su expresión. Algo en mi subconsciente me dijo que me diera la vuelta, y lo hice. En una ventana cercana, esa cosa nos miraba con una gran sonrisa llena de dientes. Emilio agarró una escopeta temblando, pero la criatura retrocedió, desapareciendo en la oscuridad. Pasé la noche sin poder dormir debido a los sonidos de pasos alrededor de la casa. Justo cuando amanecía, escuchamos un aullido masivo que me erizó la piel. Luego oímos pasos alejándose de su casa. Aún no me fui hasta que salió el sol. Emilio mantuvo su escopeta con él toda la noche. Le devolví el collar y él lloró. Me sentí tan mal por él y su hermoso perro amable. Por la mañana, cuando conduje a casa, lo hice con Emilio observándome hasta que estuve fuera de su vista. No tomé esa carretera de regreso a casa. Tomé un camino diferente, yendo a toda velocidad y sin detenerme por nada. Milagrosamente, logré no ser detenido por la policía. Después de esa noche, compré un auto, obtuve un permiso de armas y una licencia de porte oculto. Un aviso para mis compañeros motociclistas: no vayan por ningún camino oscuro del bosque en medio de la noche. Esperen hasta el día o vayan en grupo. Lo que sea que hagan, no hagan lo que hice yo. Asegúrense de no estar siendo seguidos por unos ojos azules brillantes. Si lo están, no se detengan. Mi hermano y yo solíamos ir de pesca al lago Monroe en Indiana, un lugar que conocíamos muy bien después de cientos de visitas. En uno de esos viajes, salimos un viernes por la mañana y llegamos al atardecer. Llevamos nuestro bote, una tienda de campaña, mi arma y algo de leña. No preparamos mucha comida, pensamos que pescaríamos y tal vez atraparíamos algo pequeño si teníamos hambre. Después de cargar todo en el bote, partimos antes de que anocheciera, confiando en las luces del bote y una pequeña linterna. Después de una hora en el agua, encontramos una pequeña ensenada perfecta para acampar, lejos de todo. Descargamos el bote, montamos nuestro campamento y encendimos un fuego. Mientras mi hermano preparaba el fuego, yo me puse a pescar porque el hambre ya me estaba ganando. Pero algo era extraño. No había sonidos, ni grillos, ni nada. Y mi caña de pescar no parecía atraer a ningún pez. Me rendí y me dirigí de vuelta al campamento, a unos 20 metros del bote. Le pregunté a mi hermano si notó el silencio, pero él no le prestó mucha atención. Fue entonces cuando lo escuchamos, un aullido fuerte que parecía venir de lejos. Nos dio escalofríos. Mi hermano temblaba un poco y tratamos de calmarnos diciendo que probablemente solo era un coyote. Decidimos retirarnos a la tienda para pasar la noche, aunque saqué mi arma solo por precaución, ya que el aullido había sido demasiado cercano. A la mañana siguiente, nos aventuramos en el bosque para ver si encontrábamos huellas del supuesto coyote. Encontramos algo, pero no era lo que esperábamos. Un coyote grande y muerto, desgarrado, a solo unos pasos del sendero. Mi hermano estaba intrigado, pero yo solo quería volver al campamento. Antes de venir, le pregunté a mi papá sobre depredadores grandes en la zona, y mencionó la posibilidad de un puma, aunque era poco probable. Pensé que tal vez había sido solo otro coyote defendiendo su territorio. Decidimos quedarnos una noche más, aunque ninguno de nosotros quería encontrarnos con el supuesto coyote más grande. Salimos a pescar, pero la ensenada no nos dio suerte. Nos dirigimos a una pared de rocas que llamábamos el agujero de bagre, porque siempre atrapábamos bagres allí. Pasamos todo el día pescando hasta que el sol se puso. Ambos teníamos hambre, así que regresamos al campamento. Pero al llegar, descubrimos que nuestro sitio estaba destrozado, como si alguien hubiera estado buscando algo.
Agarramos nuestras armas y nos miramos. Ambos sabíamos que era hora de irse. Mientras nos dirigíamos al bote, escuchamos un gruñido profundo en la distancia. Mi hermano agarró una linterna y la apuntó hacia el campamento. Nos sentimos paralizados al ver dos grandes ojos amarillos. Retrocedí y mi hermano arrancó el motor del bote. Cuando apunté la linterna hacia la criatura, vi que sostenía un pedazo de nuestra tienda. Mi hermano aceleró, y aunque estábamos en una zona de velocidad reducida, teníamos que salir de allí. De vuelta en la rampa para botes, cargamos el bote rápidamente y nos fuimos. No hablamos en el camino de regreso, y nunca le contamos nada a mamá y papá, aunque estoy seguro de que se preguntaban qué había pasado con nuestra tienda y hielera. Desde entonces, no he vuelto al lago Monroe. Le advierto a la gente que tenga cuidado si van por allí. Hace unos meses, fue una noche típica para mi familia y para mí, viviendo en el noroeste de Washington, rodeados de bosques nacionales en la carretera 101. En ese momento, estábamos ahorrando para comprar una casa, ya que actualmente vivíamos en una gran casa rodante. Como decía, era una noche típica. Había acostado a los niños a las 7 p.m. y mi esposo y yo nos fuimos a la cama a las 10 p.m., como de costumbre. Sin embargo, mi hijo menor había estado despertándose todas las noches a las 3 a.m., como un reloj desde hacía unas 2 semanas. Se negaba a volver a dormir, así que, naturalmente, esa noche estaba cansada. No fue diferente. Se despertó alrededor de las 3 a.m., se metió en nuestra cama riendo y completamente despierto. Me levanté y lo volví a poner en la cama con sus hermanos, pero apenas me había acostado de nuevo, él estaba balbuceando y riendo otra vez y comenzó a correr por la sala de estar. Estaba cansada y molesta, así que esta vez agarré una manta y algunas almohadas. Mi esposo ya estaba de mal humor por haberlo despertado de nuevo. Bajé y puse las mantas en el sofá frente a la puerta principal, a solo 6 pies de su cama. Lo volví a poner en la cama y le dije que se durmiera. Luego encendí la televisión y me acomodé para dormir en el sofá cama. Bueno, acababa de recostar la cabeza en la almohada cuando eché un vistazo por la ventana hacia el bosque. Vi algo allí. La única luz venía ahora de la televisión, y recuerdo que pensé para mí misma que no podía estar viendo lo que estaba viendo. Se movía lentamente y delicadamente a 4 patas, con miembros muy largos y frágiles. Me dije a mí misma que tenía que ser un ciervo o tal vez un león de montaña enfermo, pero realmente sabía mejor. Me invadió el pánico mientras lo observaba, sus largas piernas blancas arrastrándose por la colina, a solo 3 pies de mi ventana y puerta principal. Se movía tan deliberada y lentamente que no podía apartar la mirada. Era casi hipnótico. Vi cómo se arqueaba dolorosamente la espalda y podía distinguir cada protuberancia de su columna vertebral e incluso huesos de costillas que parecían dolorosos bajo la piel estirada y blanca. Recuerdo decirme a mí misma, no puede ser verdad. Esto no está sucediendo. No hay forma de que un hombre calvo y delgado esté arrastrándose por la noche afuera de mi casa. No hay forma. Pero justo cuando estaba llegando a la conclusión de que esta cosa era una especie de humanoide, aparentemente sin orejas o partes entre sus piernas, como si supiera que lo estaba mirando, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. No puedo decirte cuánto tiempo me miró, pero recuerdo esta horrible sensación en mi pecho. Sabía que de alguna manera estaba devolviéndome la mirada, aunque no tenía ojos ni rasgos faciales. Perdí los nervios mientras se quedaba allí congelado, su brazo a medio camino en un movimiento, y me tapé con la manta como un niño asustado de 2 años. Tenía la manta justo lo suficientemente abajo para no poder ver por la ventana, pero aún podía ver a mis hijos. Me quedé rezando por paz, rezando por protección para mis hijos, para mi familia, hasta que finalmente escuché el ronquido de mi hijo menor y bajé la manta. La criatura se había ido,
y mi hijo acababa de quedarse dormido de repente. Ahora mantengo las persianas cerradas por la noche y mantengo al perro con los niños. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero de vez en cuando mi hijo menor se despierta a las 13:00 am y me voy a dormir al sofá como antes, pero nunca, nunca con las persianas abiertas. No quiero volver a verlo. Sea lo que sea, desde esa noche, le pedí a mi esposo que construyera una cerca de 6 pies. No sé si ayudará, pero hasta ahora parece estar funcionando. Vivía en Wisconsin, donde los árboles están por todas partes. Un día, junto a un amigo en nuestra casa en un pueblo rural, nos aburríamos. A pesar de la amenaza inminente de lluvia, decidimos salir a caminar por algunas de las carreteras secundarias. Hay casas aquí y allá en esas carreteras, pero principalmente son campos de vacas, caballos y cultivos. Nos dirigimos hacia el sur por una de estas carreteras, y después de caminar unos 10 minutos, nos encontramos con un vertedero en el bosque. Era un lugar donde la gente tiraba cosas que no quería en la cuneta. Nos pareció extraño porque mi amigo había vivido en esa área toda su vida y nunca había visto ni sabía sobre eso. Había de todo tirado en esa empinada cuneta: viejos televisores, zapatos nuevos, una pistola vieja e incluso un remolque, lo cual era aún más extraño. Decidí explorar una de esas áreas que no estaba tan lejos, y encontré patas de un ciervo, no unidas al cuerpo, solo las patas desde la rodilla hacia abajo. Había como 8 o 9 patas individuales. Esto ya era bastante raro, pero decidimos investigar más cuando volviéramos. Seguimos caminando hacia el sur por la carretera. Terminamos hablando sobre seres sobrenaturales que conocíamos, mencionando al Wendigo, ya que las patas de ciervo me recordaron el hecho de que los Wendigos a menudo se ven con el cuerpo y el cráneo distorsionados de un ciervo. Eventualmente, la conversación giró hacia los skinwalkers. Se dice que los skinwalkers, junto con muchas otras leyendas nativas americanas, atraen a sus víctimas al bosque con sonidos de bebés llorando o niños riendo. En algún momento decidimos regresar. A los pocos minutos de comenzar el viaje de regreso, escuché el sonido de una niña pequeña proveniente de los árboles. Lo ignoré, pensando que era solo otro niño jugando en el bosque. Sin embargo, cuando se lo señalé a mi amigo, ella me dijo que ella conocía a todos en esa área y estábamos a más de 1 milla de distancia de cualquier persona que tuviera hijos. Además, no había ninguna casa a la vista. Empezamos a caminar un poco más rápido. Cuando nos acercábamos de nuevo al vertedero, sentí la peor sensación de temor que me invadía. Quería correr. El sol se estaba poniendo y la oscuridad de los árboles me aterrorizaba. Sin embargo, mi amigo redujo el paso y se acercó al borde de la cuneta, mirando hacia los árboles. Escuché cómo las ramas comenzaban a crujir desde dentro del bosque. «No, no, no, no. Tenemos que irnos», dije corriendo hacia mi amiga y agarrándole el brazo. «Por favor, vámonos». Pero ella estaba congelada, mirando en dirección a los ruidos. Después de un momento, la ubicación de los ruidos cambió. Lo que sea que fuera, era enorme, rompiendo ramas, y estaba en los árboles. Pareció que eso la sacó de su trance. Agarró mi brazo y gritó que corriéramos. Comenzamos a correr por la carretera, escuchando cómo los ruidos nos seguían durante media milla sólida, hasta que llegamos al borde del pueblo. Regresamos a su casa y nos encerramos en su habitación. Tuve que irme esa noche, y desearía que eso hubiera sido el final. Vivo en el campo, justo fuera de un pueblo diferente. Mi casa está bordeada por un lado por una granja y por el otro por 3 campos y bosques. Esa noche, escuché rasguños en el revestimiento debajo de mi ventana. Miré para ver si había algo allí y no vi a nadie. Con el tiempo, empeoró. No eran solo rasguños. Empecé a escuchar algo golpeándose contra el revestimiento. Aún lo escucho de vez en cuando, y nunca deja de asustarme.
especialmente cuando estoy solo en casa. Todavía no he visto la cara de esa cosa y espero no tener que hacerlo nunca. Estaba poniendo algunas cámaras trampa en mi propiedad, que tiene alrededor de 200 acres. Mientras caminaba hacia el tercer lugar para colocar la cámara, noté que todo estaba extrañamente silencioso. No se escuchaba ni un murmullo, como si el mundo entero se hubiera congelado. Incluso los arroyos cercanos, que podía ver desde donde estaba, sonaban amortiguados. Perplejo, me detuve y escuché por unos minutos, pero luego escuché algo diferente, algo que no debería estar allí. Era una voz proveniente de la parte oscura del sendero detrás de mí, donde no podía ver. ¿Necesitas ayuda?, dijo. Era la voz de mi esposa, pero retorcida y escalofriante. Definitivamente no era ella, pero sonaba como ella. ¿Quieres mi ayuda?, repitió. Sabía que era una mala idea, pero miré en dirección de donde venía la voz. Estaba oscuro, pero pude ver un contorno, el de una criatura erguida sobre dos patas, pero definitivamente no era una persona. Sus brazos eran demasiado largos, llegaban más abajo de donde estarían sus rodillas, y tenía cuernos de alce. Permanecí inmóvil en medio del sendero, rezando en silencio. A pesar de la distancia que nos separaba, podía sentir cómo respiraba sobre mí. No era cálido, era gélido. Permanecí allí en silencio, rezando, rogando por regresar con mi esposa, la real. Me quedé allí hasta que todo volvió a estar en silencio y la respiración cesó. Cuando el silencio regresó, abrí los ojos y, afortunadamente, estaba solo. Nunca había creído en nada de naturaleza sobrenatural y, como era de esperar, la casa se canceló ese día. Ahora estoy en el salón de mi casa buscando respuestas a lo que vi. Un amigo me dijo que publicara aquí, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Espero que alguien tenga una respuesta a lo que vi. Mi encuentro comenzó en una noche tardía cuya fecha no logro recordar. Estaba en el porche cuando percibí un movimiento extraño a mi izquierda. Miré sobre la barandilla y alcancé a ver una figura blanca por un instante antes de que se desvaneciera en la oscuridad. Aunque la escena no me generó gran temor, supuse que se trataba de algún animal. Pasaron un par de años y, mientras caminaba por mi sendero nocturno, tuve la sensación de estar siendo observado. Al girar la vista hacia atrás, me encontré con algo mucho más aterrador que mi primer encuentro. Cruzando desde el campo hacia el bosque, divisé una criatura humanoide pálida y demacrada. Aunque no me miró directamente ni mostró reconocimiento, su presencia no pasó desapercibida para mí. No había forma de que no me hubiera visto. Estaba a no más de 10 pies de distancia mientras se desplazaba hacia el bosque a gatas. Avanzó el tiempo y mi esposa se mudó conmigo. Una noche, salimos a la tienda de la esquina y dejamos a mi abuela sola en casa. Lo que descubrí al día siguiente me llenó de terror nuevamente. Mientras estábamos fuera, ella escuchó hablar, un sonido similar al de mi esposa y a mí, pero no estábamos en casa y nadie más que mi abuela estaba allí. Sin embargo, esto no pareció asustarla mucho. Por mi parte, he estado escuchando voces y sonidos imitativos de origen desconocido en la casa cuando estoy solo, pero eso no es lo que me asusta. Lo que realmente me atemoriza es lo que escucho durante la noche. Una noche, afuera de mi ventana, escuché algo justo al otro lado del ventilador, justo afuera de la pantalla. No me molesté en levantarme para ver qué era, pero sonaba como si pesara al menos alrededor de 100 libras y tuviera garras serias. Después de eso, e incluso hasta el día de hoy, a veces escucho algo en el ático, justo cerca de mi habitación, y golpea mi puerta de vez en cuando. Si pudiera juzgar dónde están en relación con el suelo, diría que están haciendo ruido a unos 5 pies del suelo en la puerta del ático, que está justo a la izquierda de nuestra cama. Ahora tengo la puerta bloqueada, y nunca la abriré porque creo que ese monstruo pálido
es responsable de toda la extrañeza en mi casa. Nací y crecí en el estado de Maine y soy de ascendencia Abenaki. La historia que voy a contar ocurrió en el pueblo de Farmington, Maine, a lo largo del río Sandy. Mientras estaba en la universidad en Farmington, mis amigos y yo solíamos bajar a las orillas del río Sandy para fumar, beber y hacer algunas fogatas. Una noche decidimos hacer precisamente eso. Fui al cuarto de lavandería y recogí pelusa de las secadoras para ayudar como iniciador de fuego. Sabía que íbamos a tener problemas para encender el fuego, ya que había nevado recientemente y la mayoría de la leña en el bosque estaría demasiado mojada para encenderse. Además, siempre me daban la tarea de encender esas fogatas cuando las teníamos, ya que todos los demás siempre tenían dificultades, y yo parecía ser mejor en encenderlas. Una vez que reunimos todo lo que necesitábamos, todos nos dirigimos a nuestro lugar habitual con vista al río y comenzamos a recoger leña. En el momento en que llegamos al mirador, me sentí instantáneamente inquieto, casi como si estuviera siendo observado desde todas las direcciones posibles. Tomé nota de la sensación y decidí estar atento a cualquier otra cosa inusual. En general, confío mucho en mis instintos, ya que suelen ser acertados. Mientras todos recogían leña, me arrodillé y comencé a intentar encender la pelusa en el anillo de piedras que siempre usábamos. De repente, los vellos de mi nuca se erizaron y debajo de mí, a lo largo de la playa congelada, escuché pasos. Sonaban pesados, como lo que sería un alce o una vaca caminando sobre la nieve crujiente. Le pregunté a mi amigo Ian, ¿escuchaste eso? Él simplemente me miró confundido y sacudió la cabeza. No pude simplemente sacudirlo. Sabía que algo estaba mal. Entonces, el olor me golpeó. Era dulce y enfermizo, superpuesto con el olor de la carne muerta, como un mapache muerto en un contenedor de basura caliente lleno de manzanas podridas. Miré a mi alrededor tratando de determinar si alguien más lo estaba oliendo. Entonces algo dijo mi nombre en una voz que era una combinación de estática de radio y papel de aluminio siendo arrugado. En un instante, uní todo: la sensación inquietante de ser observado, los pasos no identificados, el olor a fruta podrida y muerte, y esa voz llamándome. Había escuchado historias sobre el Wendigo toda mi vida. Mi abuelo siempre me advirtió sobre él, pero nunca estuve seguro de si creía en eso o no. En el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, cerré los ojos y presioné mi rostro en la nieve frente a mí. Podía escuchar a mis amigos preguntándome si estaba bien, pero sonaban como si estuvieran gritando al final de un pasillo largo. Luego, la voz habló de nuevo. «Mírame». Casi sonaba como mi abuelo, pero sabía mejor que responderle. Me tendí en la nieve, con los ojos bien cerrados, hasta que los pasos y el olor desaparecieron. Finalmente, me levanté y miré a mi alrededor con cuidado, manteniendo mis ojos en el suelo hasta que vi a mis amigos rodeándome. Finalmente, pude oírlos llamándome. «Tenemos que irnos ahora», les dije. Supongo que sonaba lo suficientemente seguro como para que ni siquiera lo cuestionaran. Caminamos en silencio de regreso a los dormitorios. Una vez dentro, Ian me apartó y me preguntó qué había pasado. No quería que el Wendigo me siguiera, así que dije, sentí que algo nos observaba y que algo malo estaba a punto de suceder. No le conté a nadie sobre el encuentro hasta que me mudé a otro pueblo. Ninguno de mis amigos nunca escuchó o olió nada, así que creo que me estaba apuntando a mí porque sabía que sabía lo que era. Fue durante las vacaciones de invierno de 2022 cuando regresé a casa después de un largo semestre en la universidad. Mi hogar, mi antiguo hogar, ya que desde entonces nos hemos mudado, estaba en la costa sur de Massachusetts. Mis amigos y yo teníamos todos 20 años. Todas las noches solíamos pasar el rato en la casa de nuestro amigo, pero en la noche en cuestión,
Él estaba trabajando el turno de cierre porque decidió trabajar en lugar de volver a la escuela. Aquel día, el sol se había ido para la hora de la cena, como era de esperar en invierno. Para matar el tiempo antes de que nuestro amigo terminara su trabajo, decidimos dar un paseo por los bosques locales. Estábamos a unos 2 kilómetros de nuestros coches, adentrándonos en los bosques por un sendero que llevaba a una pequeña torre de observación, aproximadamente a unos 5 kilómetros de distancia. Mientras caminábamos, notamos que el sonido del viento había desaparecido de repente. Quiero decir, estaba allí un segundo, soplando, y al siguiente, no se escuchaba ningún sonido, aunque los árboles seguían balanceándose de un lado a otro. Nos detuvimos y nos miramos unos a otros. Un amigo, Antonio, dijo al otro amigo, Gabriel, y a mí: «¿No escuchan nada, verdad, Gabriel?» Gabriel respondió: «Sí, esto es extraño, como que puedo sentir el viento en mi cara». Antonio dijo: «Algo está mal». En cuanto a mí, no soy muy hablador, más bien un observador. Mientras mis amigos discutían lo extraño de la situación, vi una extraña luz azulada y tenue que provenía de unos 5 metros en la espesa maleza a nuestra derecha. «Oigan, ¿ven eso?», pregunté. «Sí, ¿qué es eso?», respondieron mis amigos. «No sé, ¿quieren ir a investigar?». Mi curiosidad estaba ganando la partida. «Bueno, sí, tenemos tiempo que perder», dijo Gabriel. Empecé a caminar hacia la maleza cubierta de nieve. No habíamos avanzado más de 2 metros hacia ella cuando la luz desapareció. Simplemente se esfumó. «¿Se fue?», preguntó uno de mis amigos. Tal vez era un reflejo de la luna», dijeron los otros. Estuvimos de acuerdo y nos dimos la vuelta para continuar nuestro camino hacia la torre. Pero al girar, el sendero había desaparecido. Solo había más bosques. Ni siquiera había huellas de nuestros pies que indicaran dónde había estado el camino. Todo lo que pudimos encontrar fueron las huellas que nos llevaban a nuestra ubicación actual. «¿Dónde está el sendero?», preguntó Antonio. «¿Qué demonios?», dijo Gabriel. Permanecimos allí, un minuto sólido tratando de localizar alguna señal del camino, pero no encontramos nada, aún sin sonidos además de nuestras voces. «Volviendo por donde vinimos, tal vez simplemente no podemos ver el camino aún», sugerí. Los demás asintieron y comenzamos a caminar. Pasaron unos 5 minutos, mucho más tiempo del que nos llevó a alejarnos del sendero originalmente, y aún así no encontramos ninguna señal del camino. Pero luego, cada crujido de la nieve que hacíamos parecía resonar. No era un eco normal. Este eco llegaba unos segundos después de que hacíamos el sonido. En un momento dado, Antonio me tocó y me indicó que mirara mi teléfono. Miré y un mensaje decía: «Creo que nos están siguiendo». Ahora, ten en cuenta que Antonio es un verdadero amante de la naturaleza. Camina descalzo siempre que no hay nieve. Puede usar sus dedos de los pies para agarrarse. Deberías ver cómo trepa por una cuerda. Tenemos una broma de que él mismo es un criptozoólogo. Así que cuando Antonio dice que algo está pasando, lo miré y él dijo: «Simplemente caminemos hasta que encontremos algún camino». Y eso fue lo que hicimos. Dios sabe cuánto tiempo pasó antes de que finalmente encontráramos algo que siquiera se pareciera a un sendero. Apenas unos metros de espacio entre los árboles y la maleza. Todo, mientras probablemente nos estaban siguiendo. Aliviados, comenzamos a caminar por el sendero, sabiendo que pronto encontraríamos una señal que nos mostrara el camino de regreso a nuestros coches. Tan pronto como entramos en el sendero, el sonido del viento regresó de repente y ese extraño eco, como lo llamé, se detuvo. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos una roca específica que nos indicaba nuestra ubicación y la pasamos varios metros más adelante. Antonio dijo en voz baja: «Miren esa roca». Nos giramos y miramos. A simple vista parecía normal, pero cuanto más nos enfocábamos en ella, más podíamos distinguir una luz azulada que provenía de detrás de ella. Esta luz descendió antes de que de repente surgiera una forma canina oscura. La forma tenía ojos amarillos y nos miraban.
Instantáneamente sentí calor llenando mi cuerpo y miedo. La extraña criatura canina se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Se detuvo para mirarnos como derrotada y luego desapareció en los densos bosques oscuros. Todos nos miramos con miradas de miedo, confusión y alivio. Inmediatamente caminamos de regreso a nuestros coches, acordando nunca mencionarlo a nadie más en nuestro grupo de amigos por temor a no ser creídos. Aún no queremos hablar de eso. Tampoco volvimos nunca a esos bosques, pero una parte de mí siente un llamado a regresar, y solo de noche. Esta es mi propia experiencia que tuve en la casa de mi abuela. Mi abuela vivía en una pequeña casa rodante y en medio del bosque. Cazaba venados y ardillas en esos bosques todos los años desde que tenía 10 años. También pasaba la noche con ella, saliendo todas las mañanas antes de que saliera el sol y regresaba después del atardecer. Siempre me sentí cómodo y como en casa en esos bosques. Después de cumplir 19 años, habían pasado 2 años desde la última vez que había salido a cazar. Decidí ir con un par de amigos, Miguel y Timoteo, para jugar al paintball. Salimos de la casa de Timoteo y llegamos al bosque unos 30 minutos antes del anochecer. Decidimos que uno de nosotros entraría primero al bosque y luego, después de 5 minutos, otro entraría. Yo fui el primero. Encontré un buen lugar para sentarme y esperar. Unos minutos más tarde, vi a Timoteo caminar y tomar asiento. Después de eso, Miguel entró un poco más adelante, bajando la colina. Después de un par de minutos, Timoteo me vio y me hizo señas para que fuera hacia él. Bajé la colina en la que estaba y decidimos unirnos para atrapar a Miguel. Timoteo bajaría por la colina donde vimos a Miguel y lo traería de vuelta mientras yo esperaba. Entonces, descargaría mi pistola de paintball sobre él. Era una jugada injusta, pero éramos adolescentes y solíamos hacer este tipo de cosas entre nosotros todo el tiempo. Así que me senté al lado de un gran árbol caído esperando a que regresaran. Sentí como si hubiera estado sentado allí durante siglos. Estaba empezando a oscurecer también. En ese punto, solo podía ver unos 50 pies delante de mí. Mientras miraba hacia la parte inferior de la colina, escuché algo venir desde mi izquierda, moviéndose detrás de mí. Pensé que habían decidido atraparme en cambio. Tengo 5, 10 y 220 libras, más o menos el mismo tamaño que ellos, pero lo que estaba escuchando sonaba más grande y caminaba en 2 patas. Me giré lentamente solo para ver árboles y oscuridad. Traté de enfocar más allá de eso, pero era inútil con la falta de luz. Mientras escuchaba los pasos acercarse, empecé a pensar que ellos no me dispararían primero. Así que lentamente levanté mi pistola de paintball y empecé a disparar en la dirección de los pasos. Cuando finalmente me quedé sin balas de pintura, Miguel y Timoteo aparecieron desde la dirección opuesta. Me preguntaron qué demonios estaba disparando. Les conté lo que pasó y les dije que tampoco había escuchado que se fuera. Los 3 salimos apresuradamente, preguntándonos qué demonios había ahí afuera que era tan grande como una persona, quizás más grande, y caminaba en 2 patas, pero no era ninguno de nosotros. No hemos vuelto a esos bosques desde entonces. Mi tío político, Jack, compró un terreno justo al norte de Spokane, Washington, con un amigo de la familia llamado Kane. Lo consiguieron a un precio significativamente reducido, porque una fundición de aluminio cercana había contaminado el suelo y era imposible usar el agua subterránea. Habían dividido la tierra en 2 parcelas, y cada uno tenía una caravana para vivir. Jack había estado volviéndose progresivamente más paranoico, diciendo que lo estaban acechando y observando desde los árboles. Aproximadamente 3 meses después de mudarnos allí, un hombre vagó por el bosque y tuvo un encuentro con Jack. Las cosas se complicaron y el hombre terminó atacándolo, golpeándolo y rompiéndole la mandíbula. Cuando lo arrestaron,
El hombre dijo que se había sentido impulsado por el deseo de ver si podía matar a Jack de un solo golpe. No pasaron ni 2 meses antes de que Jack fuera asesinado mientras dormía en el sofá de su caravana. Kane lo encontró y salió corriendo asustado hasta que se detuvo para llamar a la policía. Había pruebas suficientes para identificar al asesino rápidamente, un joven de 19 años que simplemente quería su bicicleta y lo golpeó hasta matarlo con una herramienta eléctrica que estaba cerca. Kane estaba completamente aterrorizado en ese momento y se mudó con un familiar, pero 8 meses después se vio obligado a regresar y convenció a mi esposa embarazada y a mí para que nos quedáramos con él. Tan pronto como giré del camino principal hacia la propiedad, me invadió un terror indescriptible. Había al menos 250 cuervos cubriendo el camino de tierra hasta la propiedad. No pude dormir en absoluto la primera noche, mirando hacia el bosque buscando la causa de mi intenso miedo. La energía de este lugar era tan incómoda que asumí que era simplemente saber que el tío Jack fue asesinado aquí. Incluso los días eran inquietantes. Nunca tuve un momento en el que no me sintiera observado. Mi esposa siempre tenía un sentido de miedo, especialmente después del anochecer. Las cosas se normalizaron por un tiempo, hasta que un día Kane comenzó a vomitar y sentirse muy mareado todo el tiempo. Lo llevé al hospital y dijeron que estaba bien. Probablemente era gripe. En el aniversario del asesinato de Jack, 3 días después de la fecha de su muerte, Kane salió corriendo de su caravana gritando que no podía respirar, despertando a mi esposa y a mí. Salimos corriendo para ver qué le pasaba. Kane había entrado en su coche y lo estrelló contra un árbol cercano. Me acerqué y miré por la ventana para ver el miedo más intenso y primitivo que había visto en los ojos de alguien. Estaba jadeando y se agarraba el pecho. Momentos después exhaló por última vez y estaba muerto. Lo tratamos de resucitar durante media hora hasta que llegaron los paramédicos. El 10 de julio, 1 año y 3 días después de mudarnos allí con Jack, ambos estaban muertos. Ahora solo quedábamos mi esposa y yo solos en la propiedad, viviendo cada momento con miedo y sin entender qué había pasado aquí. No sé por qué no nos fuimos de inmediato. Un día salí a buscar agua fresca de un tambor que teníamos en la propiedad, y olí el peor olor que jamás había olido. El contenedor de agua tenía una abertura de 1 pulgada en la parte superior, y dentro había trozos de ardillas, como espinas y cabezas. Las noches empeoraban cada vez más. Nunca vi nada, aunque siempre estaba lleno de inquietud y miedo intenso. Crecí en las montañas profundas del norte de Idaho, con el pueblo más cercano a 30 millas de distancia, pero el miedo en el bosque, incluso por la noche, era nuevo para mí. Escuchaba golpes y pasos todas las noches. Un día, mi esposa y yo regresamos a casa y tuvimos la peor sensación que jamás había experimentado. Todo parecía diferente, aunque todo estaba justo donde lo dejamos. Nada parecía en su lugar. Mirando a mi alrededor, vi a un gato naranja de pelo largo y enredado sentado en un tronco. El tamaño de este gato era tan intenso, casi como si estuviera ardiendo, pero no del todo. Empezamos a oír ramas rompiéndose y agujas de pino crujir, aparentemente desde todas direcciones. Estaba mirando a este gato casi como hipnotizado, cuando de repente una voz rompió el silencio, resonando en todo el bosque. Pensé que era una niña, pero algo no estaba bien. Mi esposa gritó de vuelta: «Hola, ¿estás bien? ¿Alguien está ahí?» La voz había cambiado. «Ayúdame, ayúdame», gritaba. Le respondimos varias veces sin respuesta. «Alguien ayúdeme», gritó de nuevo, y luego, de repente, la voz se convirtió en un grito intenso y malévolo. Estaba lleno de un miedo más intenso de lo que puedo describir, pero mi esposa se vio impulsada por la necesidad de encontrar a esta persona y comenzó a dirigirse hacia el bosque sin decir una palabra. La agarré del brazo y le dije que algo no estaba bien. ¿Por qué no nos respondía? Intentó liberarse de mí para irse sola. Le dije que entrara en el camión y agarré el foco. No íbamos a ir a pie. Bajamos la ventanilla y dirigí la intensa luz LED a través del bosque. Avanzamos lentamente por el camino, gritando mientras avanzábamos.
La voz respondió, suplicando ayuda. Los sonidos eran difíciles de ubicar en el bosque, pero este estaba cerca. Frené de golpe y nos detuvimos inmediatamente. Iluminamos con las luces y gritamos de vuelta, buscando, pero no había señales de nadie. De repente, la voz explotó en la cabina del vehículo como si estuviera parada junto a mi ventana. Me dejó los oídos zumbando y me di la vuelta sin mirar atrás. Llamé a la policía cuando llegué a la autopista y después dijeron que no había nadie alrededor. Recogimos nuestras cosas al día siguiente y mi esposa dio a luz al día siguiente. Nunca volvimos a quedarnos allí después de que naciera el bebé. ¿Qué demonios podrían ser esas cosas? Nunca creí en lo paranormal antes, pero no sé qué más podría haber sucedido si nos hubiéramos quedado todos. Más tarde, nos hicieron pruebas a todos mientras vivíamos allí para asegurarnos de que no hubiera niveles de metales en los informes de autopsia de ninguno de los dos, y no lo sabía. Parece que no hubo envenenamiento en ninguno de los cuerpos. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué demonios había en esos bosques?